Gracias, Tania. Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Espero que estén bien en compañía del Señor. Saludo a todos los hermanos también que nos ven a la distancia a través de Facebook Live. Cantábamos en el himno, y es el tema de esta mañana, que tiene que ver con la paz de Dios, con la paz de Cristo. Cómo descansar en Cristo, cómo tener paz en Cristo y cómo estar libres del temor. Y ustedes saben que, bueno, lo mencioné como si fuera el título de un tutorial o de un seminario, ¿no? Cómo encontrar paz en Cristo, ¿no? Y ustedes saben que cuando en las redes sociales y en los medios se presentan este tipo de seminarios, el que presenta es un experto en eso, porque si no, ¿cómo va a hablar de algo de lo que no es experto? ¿Cómo le va a enseñar a otro a hacer lo que él no hace? Pero en este caso sería al revés. Y Belis mencionó algo acerca del tema que preparó. ¿Por qué preparó el tema Belis? Ya lo mencionó. Porque ella necesitaba perdonar, necesitaba encontrar paz en el perdón. Amén. Y hermanos, en la iglesia es al revés de los seminarios del mundo y de las capacitaciones. En la iglesia hablamos más de lo que más necesitamos, de lo que más nos cuesta, ¿sí? Siempre se habla, ¿no?, de los apóstoles, y hay algunos apóstoles que son más mencionados que otros. Uno de ellos es Pedro, y cualquiera podría pensar, bueno, Pedro aparece más veces mencionado porque era el líder, era el que más... Sin embargo, Pedro es el que más aparece mencionado, y Jesús lo lleva en privado muchas veces, porque Pedro es el que más necesita comprender el amor de Cristo, ¿no?, y la paz de Cristo. Entonces, en este caso simplemente voy a compartir los textos que me han ayudado o me ayudan a poder tener la paz de Dios. Cantábamos en el himno, ¿no? Cuán dulce paz es la que da nuestro Padre eterno, ¿no? Y pidiéndole a Dios que cada día inunde nuestro ser con ese amor. Y vamos a leer varios textos en esta mañana, pero antes quería mencionarles algo que tiene que ver con el tema. Salió una noticia este año 2023, en octubre, y el titular decía lo siguiente: encuentran una aguja en el cerebro de una anciana de 80 años, y la explicación es aún más sorprendente. Les voy a contar un poquito la noticia. Una señora de 80 años, una anciana, se va a hacer un chequeo de rutina. Ella era rusa. Se va a hacer un chequeo y le hacen, se ve que alguna cuestión en el cerebro, en la cabeza, y sale una imagen nítida de una aguja de unos 3 centímetros metida dentro de su cerebro. Esa señora no tenía ningún problema ni neurológico, ni dolor de cabeza, ni migrañas. Toda su vida creció lo más bien. Pero quedó la incógnita de cómo le llegó una aguja al cerebro a esta mujer. Entonces, los que conocen un poco la historia, saben que cuando esta mujer era una bebé, una recién nacida, en esa época, en la década del 40, Rusia había atravesado la Segunda Guerra Mundial y muchos en Rusia estaban pasando mucha hambre. Y muchas familias, y esto parece que era una costumbre, mataban a sus hijos. ¿Cómo los mataban? Cuando los bebés todavía tenían abierto aquí arriba, que no había hueso cerrado, le introducían una aguja al bebé y eso no se notaba. Y al poco tiempo el bebé moría y no había lesiones, ni nadie podía culpar a esa familia de haber matado a ese hijo. Pero esta mujer, nosotros no sabemos cómo, llegó a los 80 años sin enterarse, sin haber tenido nunca un problema de ningún tipo, de que tenía la aguja en la cabeza. Obviamente me imagino que para esa mujer habrá sido decepcionante saber que sus padres, en ese momento de desesperación quizá, quisieron deshacerse de ella de una manera tan vil. Al parecer no era la única persona a la que... parece una costumbre de deshacerse de un hijo
sin dejar evidencias o sin dejar huellas. ¿Qué me hizo pensar esta noticia? ¿Qué hay más indefenso que un bebé? ¿Qué hay más indefenso que un bebé? ¿No? ¿Y qué podríamos decir nosotros acerca de lo que pasaría con ese bebé? Sin embargo, Dios evidentemente tenía un propósito para esta mujer. Yo no conozco la vida, qué habrá pasado con ella, pero evidentemente Dios tenía un propósito. Y Dios en su misericordia decidió que esa mujer iba a seguir viviendo, ¿sí? Y eso me hizo pensar mucho en cómo nosotros a veces olvidamos que somos hijos de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, que puede deshacer la guerra, que puede quitar las espadas, que puede hablarle a las bestias del campo y que puede hablarle aún a una tormenta en el mar. Nosotros olvidamos todo eso. Y como olvidamos todo eso, nosotros perdemos ¿qué cosa? Perdemos la paz. Y no podemos tener paz porque quitamos nuestra vista de los ojos de Cristo. Uno de los textos que quiero compartir con ustedes, lo podemos ir buscando, está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Yo voy a leer varios textos en esta mañana que hablan de lo mismo, pero el primero que vamos a leer es de nuestro máximo ejemplo, que es Jesucristo, ¿sí? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ustedes saben que en la Biblia hay muchas cosas que se presentan de manera simbólica, son recurrentes, muchas veces se presenta de la misma manera, conceptos, y uno de los conceptos que tiene que ver con la paz, con la seguridad, con la fe en Dios, con la confianza, se describe como el descanso. Y no solamente el descanso, sino también el dormir. El dormir. Yo lo he mencionado varias veces acá en los sábados a la mañana. Y este es uno de los ejemplos que más me gusta, pero vamos a leer varios que mencionan el mismo ejemplo. Un sinónimo de estar en paz con Dios en la Biblia es dormir tranquilo. Dormir tranquilo. ¿Sí? Eso es muy interesante porque en nuestra sociedad actual hay mucha gente que no puede dormir tranquila, que padece de insomnio, y no solamente en nuestra, no solamente el insomnio, digamos, por cuestiones de culpa y cosas por el estilo, o de resentimientos, de temores, sino también porque tenemos un estilo de vida, muchas veces, y esto es algo que pasa muy seguido, que la gente se queda hasta altas horas de la noche porque está constantemente consumiendo, ¿no?, de las redes sociales, del celular, y como el celular no es como la tele. Nosotros cuando éramos chicos veíamos un programa de televisión, empezaba a las 10 de la noche, terminaba a las 12 de la noche, y apagaban la tele que estaba en el living, y cada uno se iba a su cuarto. A lo sumo, si quería seguir despierto, tenía un libro para seguir viendo, una revista, pero eso ustedes saben que es un somnífero, un libro es un somnífero. Y la gente no podía estar mucho más tiempo dormido, pero ahora vos te llevas la tele con todos los canales que quieras ver, te lo llevas a la cama y podés estar, y esas informaciones muchas veces te perturban, o te preocupan, o te angustian, y eso no te permite dormir, ¿sí? Y todo eso estaba contemplado en la palabra del Señor. Pero vamos a leer Marcos primero, que es capítulo 4, versículo 35 al 41, que dice así: aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, Jesús, a los discípulos, ¿no? Les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. O sea, ellos iban en una barca y iban a cruzar, ¿no? Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba. Quiero que se detengan ahí por un momento. Dice que se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad es algo que no podemos controlar, que no podemos manejar, es algo que excede a nuestras posibilidades. No hay nada que se pueda hacer más que orar. Justamente por eso muchas veces las situaciones límites que tenemos nosotros
nos obligan a orar, porque si todo lo pudiésemos solucionar nosotros no oraríamos nunca, ¿sí? Aunque deberíamos orar por todo, aún por las cosas que nosotros creemos que podemos solucionar, si no tuviéramos situaciones límites que estuvieran fuera de nuestro alcance, prácticamente nunca levantaríamos nuestros ojos a Dios y oraríamos. Siempre trataríamos de solucionar nosotros, ¿sí? Pero esta era una situación real, un problema real, que ellos no podían controlar, y dice que la barca se anegaba, o sea, se estaba llenando con agua, y en algún momento eso se iba a hundir. O sea que no eran solamente turbulencias. Porque nosotros cuando vamos en el avión, ¿qué pasa con las turbulencias? Ahí empezamos, ¿no? Y los que son ateos se vuelven religiosos, y todo el mundo empieza a buscar de Dios en las turbulencias. Pero esto no era una turbulencia solamente, esto era que estaba entrando agua en el barco. Las cosas no estaban bien. Entonces dice el versículo 38, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Fíjense qué interesante, antes de seguir. ¿Cómo estaba Jesús en esa situación? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es muy difícil dormir en una situación que no podemos controlar, en una situación que amenaza nuestra seguridad. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo, dice, y en un momento lo despertaron, dice, despertándole le dijeron, Maestro. Fíjense la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podríamos traducir esta pregunta? ¿Cómo la podríamos poner en otras palabras? ¿No le tienes miedo a la muerte? ¿No te preocupa morir? Esa sería la pregunta. Esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, ¿no te preocupa que vamos a morir? ¿No le tenés miedo a la muerte? ¿Cómo puedes dormir en esta situación? ¿Sí? Entonces dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y fíjense lo que les va a decir Jesús ahora. Esta es una reprensión, y la reprensión es para nosotros también. Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Qué tremendo, hermanos. O sea, si queremos saber qué es la fe, si queremos poner a prueba qué es tener fe, si tenemos nosotros fe o no, podemos ponernos en esta situación donde estamos a punto de morir, donde estamos enfrentando una situación que excede nuestras posibilidades, y si estaríamos con temor o estaríamos tranquilos. Eso es tener fe. Y acá Jesús les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y dice, versículo 41, temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que uno de los grandes problemas de los apóstoles es que hasta esta instancia estaban considerando todavía a Jesús como simplemente un hombre. Dice, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero hermanos, si nosotros consideramos a Cristo, el Creador, consideramos a Dios nuestro Creador, el que creó los cielos y la tierra, meditamos en eso, ponemos nuestra confianza en Él, ¿qué problema podemos llegar a tener nosotros si Dios es nuestro Padre? Él es el Creador de los cielos y la tierra. Amén. Él es el que maneja el mar, es el que maneja, el que sostiene este mundo en sus manos, ¿sí? Que cuando meditamos acerca de nuestro mundo, y esto independientemente de lo que crea la gente sobre la forma de la tierra, lamentablemente tengo que hacer esta aclaración, porque mucha gente le pone demasiado énfasis en eso, independientemente como usted crea que es la forma de la tierra, imagínese un planeta flotando en el espacio. Si usted es ateo o si usted es creyente, cualquiera de las dos opciones es tremendo. Estamos hablando de un planeta flotando en el espacio, que tiene sus estaciones, que tiene su movimiento, que tiene... Y todo eso, hermanos, lo sostiene Dios.
Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ellos no se daban cuenta de que estaban con el Creador de los cielos y la tierra en esa barca. Que esa barca no se podía anegar. Esa barca estaba protegida por Dios. Sin embargo, ellos perdieron su fe. Y Jesús los reprende diciendo, ¿cómo es que no tenéis fe? ¿Qué significa la fe entonces, hermanos? Es poder estar tranquilos, poder descansar en Dios en medio de las dificultades. Amén. Vamos a leer otro pasaje que está en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26, y tiene que ver con esto de reconocer a Dios como nuestro Creador, como el Creador de los cielos y la tierra. Cuando pensamos en el punto de vista ateo que mencionábamos recién, bueno, ahí sí, la verdad es que no hay certezas de nada, vivimos en una esfera que está ahí a la deriva, regida por una mera fuerza de gravedad, que si en algún momento alguna de estas cosas fallan, bueno, seríamos sepultados por las olas, etcétera, etcétera, y hay una serie de leyes naturales, accidentes por los cuales nosotros llegamos a existir. Pero en el punto de vista cristiano, nosotros no podemos estar en inseguridad. Ya sea que vivamos, que muramos, que tengamos o no tengamos cosas, tenemos que poder estar en paz con Dios. Amén. Y el símbolo que aparece en la Biblia de la paz con Dios es poder dormir tranquilos. Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 26 dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, ¿sí? Afirmó los cielos con inteligencia. Por su inteligencia los abismos fueron divididos y los cielos destilan el rocío. O sea, nos está recordando que Dios es el creador de todas las cosas, que Él fundó la tierra, que Él fundó los abismos, ¿sí? Que ese ancho mar que nosotros vemos, que nos amedrenta también bastante, ¿no? Cuando decimos, miren, esto es tan inmenso, nosotros somos tan pequeños, ¿cómo podemos tener seguridad? Dios creó todo eso. Dice en el versículo 21, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la sabiduría y el consejo. ¿Qué cosa no tenemos que apartar de nuestros ojos, hermanos? A Dios como nuestro Creador. Mirar a Dios como el que rige todas las cosas en este mundo. Dice, no aparte estas cosas de tus ojos. Guarda la sabiduría y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y será dulce tu sueño. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. Fíjense qué tremendo, hermanos. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y dice varias cosas. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y será dulce tu sueño. Y dice, y no tendrás temor de pavor repentino. ¿Qué será el pavor repentino? Es interesante. ¿Cuántas personas han escuchado ustedes mencionar o hablar acerca de ataques de pánico? Hoy día. Eso está lleno. Yo también lo he tenido, no es que... Eso está lleno. Ataques de pánico. Momentos en que uno tiene temor y no sabe por qué. O en su fuero íntimo sí sabe por qué, porque tiene que ver con los pecados también, que no son confesados y son arrastrados, ¿sí? Hay mucho de eso, hermanos. Queremos vivir sin temor. Amén. Contemplemos a Dios como nuestro Creador. Vamos a dormir tranquilos. Amén. Nuestro sueño dice que va a ser dulce, ¿sí? Va a ser dulce. No vamos a tener temor del pavor repentino y vamos a caminar confiadamente. Vamos a leer otro pasaje que está en Salmos capítulo 4, versículos del 4 al 8. ¿En quién debemos centrar nuestra meditación? Y fíjense que acá habla un poco acerca de estas cuestiones, ¿no? De en quién meditamos.
aun cuando nos acostamos, ¿sí? Salmos capítulo 4, versículos del 4 al 8, nos habla acerca de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Dice, temblad y no pequéis. Fíjense qué interesante, dice, temblad y no pequéis. Esa frase no pequéis, que se repite varias veces en la Biblia, ¿sí? En Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Juan, 1 Juan capítulo 2, si no me equivoco, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Jesús en varias ocasiones le dice a la gente, vete y no peques más. Sin embargo, cuán pocas veces lo mencionamos nosotros y en las iglesias cristianas, porque consideramos que como somos de naturaleza pecaminosa siempre vamos a pecar. Y si somos de naturaleza pecaminosa y tenemos una tendencia hacia el pecado, y probablemente alguna vez pequemos y tengamos que pedir perdón, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero la idea de Dios para nosotros es, no pequéis, no pequéis. Y entonces acá, esto tiene que ver, hermanos, con la paz que podemos tener en Dios, y obviamente el pecado nos quita la paz. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Qué interesante, hermanos. ¿Cuáles son nuestros últimos pensamientos antes de dormir? ¿A qué le dedicamos nuestros últimos pensamientos? Recién mencionábamos, ¿no?, el tema del teléfono. El teléfono muchas veces es lo último que miramos y lo primero que miramos al levantarnos. Si yo me acuesto pensando en las cosas del mundo, me voy a levantar pensando en ¿qué? En las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, porque esto tiene que ver con la muerte y la resurrección. Los que mueran en Cristo se van a levantar en Cristo. Los que mueran en pecado se van a levantar en pecado y no va a haber cambio, ¿sí? Y el dormir es un símbolo de la muerte. Entonces, si nosotros en nuestra cama, antes de dormir, meditamos en el Señor, leemos su palabra o meditamos simplemente en Él, nosotros vamos a dormir tranquilo. Y no solamente eso, sino que al otro día vamos a levantarnos buscando o queriendo buscar de mañana la palabra, como está en el Salmo 5. Ustedes lo que tienen ahí es el Salmo 4. Pero los que se acuestan pensando en el Señor, Salmo 5, Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? Una cosa es consecuencia de la otra. Entonces dice, meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Fíjense cuál es el sacrificio que Dios pide de nosotros. Sacrificio de justicia. ¿Qué es el sacrificio de justicia? La obediencia, hermano. La obediencia a los mandamientos. Dice, y confiad en Jehová. No en nuestra justicia, sino confiar en Jehová. ¿Sí? Ahí está la justificación y la santidad. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, la mayoría de las personas, hermanos, viven sin un apoyo, sin alguien en quien confiar. Y por eso viven en temor, ¿sí? Entonces dice, ¿quién nos mostrará el bien? Dicen las personas. Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Y el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Amén. Nuevamente aparece el dormir como un sinónimo de tener paz en Cristo, de tener la paz del cielo, ¿sí? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Vamos a leer otro pasaje que está en Levítico 26, versículos del 3 al 6, que nos da un poco más sobre este tema de la obediencia, ¿sí? Levítico 26, versículos del 3 al 6. Levítico 26 es una profecía donde Dios le habla al pueblo de Israel de que si ellos son fieles, Dios los va a mantener en la tierra, pero que si ellos desobedecen, ellos van a ser esparcidos entre las naciones, ¿sí?
Y en el versículo 3 dice así: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su producto, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, Dios está dispuesto a darnos todo si nos ponemos bajo su protección. Si aceptamos la ley de Dios, si aceptamos sus mandamientos, si andamos en obediencia, Dios promete darnos todas las cosas que necesitamos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos siembren, ¿sí?, lo que ellos cosechen iba a alcanzar hasta cuando cosechen lo otro. Y lo que cosecharon acá les iba a rendir aún cuando tuvieran que sembrar de vuelta. O sea, nunca iban a tener un espacio sin tener el pan necesario, el alimento necesario. Y fíjense lo que dice al final del versículo 5. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y quitaré de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Nuevamente la promesa de Dios es que si nosotros estamos en sus mandamientos, Él nos va a permitir que durmamos tranquilos. Vamos a poder estar tranquilos, vamos a tener paz. Vamos a leer un par de versículos más, ya terminando con estos versículos que hablan más o menos de lo mismo, pero dan diferentes énfasis. Uno está en Oseas, capítulo 2, versículo 18, y esto nos habla acerca del control que Dios tiene sobre la naturaleza. Recién veíamos a Jesús durmiendo en la barca y confiando en que Dios tenía esa barca en su mano a pesar de la furia del mar, ¿sí? Y eso es algo que, hermanos, ninguno de nosotros puede controlar, pero podemos estar tranquilos de que Dios tiene el control sobre eso. Oseas capítulo 2, versículo 18, nos habla acerca del control de Dios sobre la naturaleza, ¿sí? Dice así: en aquel tiempo haré para ellos pacto con las bestias del campo. Fíjense qué interesante. Dios va a hacer pacto, dice, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quebraré el arco y la espada y la batalla de la tierra, y los haré dormir seguros. Fíjense el pacto que Dios iba a hacer con las bestias de la tierra. Qué interesante. Hay un caso puntual donde Dios hizo pacto con las bestias de la tierra. Fue cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Todas las bestias de la tierra eran ahuyentadas por Dios. En el único momento en que ellos se rebelaron contra Dios, ¿qué vinieron? ¿Se acuerdan? Las serpientes. Porque ellos se habían rebelado contra Dios y habían rechazado su protección, así que vinieron las serpientes, pero Dios había hecho pacto con las bestias de la tierra. Ellos podían estar en el desierto, en un lugar hostil, en un lugar donde podrían haber sido atacados por esas fieras, pero sin embargo podían confiar y podían estar tranquilos. Hay otro caso en el cual un siervo de Dios fue arrojado al foso de los leones. Dios hizo pacto con las bestias de la tierra para que no dañen a su pueblo. Y al final obviamente el versículo dice, ¿no? Os haré dormir seguros. Amén. Ahora, Sofonías capítulo 3, versículo 13. Sofonías capítulo 3, versículo 13 nos habla del remanente. Y eso, hermanos, es para nosotros. La palabra remanente que aparece en Sofonías también aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿sí? Hablando de los descendientes, el resto, el remanente de la mujer. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Sofonías 3:13 se habla de ese pueblo remanente, de ese pequeño grupo de guardadores de los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Y dice así, Sofonías capítulo 3, versículo 13. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Fíjense, ellos no van a tener
mentira, no van a tener engaño. El pueblo de Dios en los últimos días va a ser un pueblo fiel que va a guardar perfectamente todos los mandamientos de Dios y no va a haber falsa doctrina en ellos. Fíjense que esto también se dice de los 144.000. No había engaño en su boca. Está hablando del tiempo del fin. Es el remanente de Israel. Entonces dice, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los espante. ¿Van a tener algún temor el remanente de Israel? Van a tener la paz de Dios, hermanos. Van a poder dormir como Cristo, en medio de las dificultades, confiando de que Dios sostiene todas las cosas. Van a haber desarrollado una confianza tal en su Padre Celestial que no les va a importar las persecuciones, sino que van a estar confiados en las promesas de Dios. Y quisiera terminar con un pasaje, hermanos, que está en Eclesiastés, capítulo 5, que pienso yo que es algo que es muy práctico, que tiene que ver también con la confianza en Dios, tiene que ver también con la fe, con la obediencia, pero es algo muy práctico del día a día, hermanos. Y yo lo experimenté en mi vida personal, cuando pasé por un momento de tristeza, de depresión, y tenía muchos temores, a veces no podía dormir a la noche, así que empecé a trabajar más duro, ¿sí?, en diferentes aspectos, pero una de las cosas que me ayudó mucho para poder encontrar paz y tranquilidad fue trabajar la tierra. En su momento, ¿sí?, empecé a hacer una huerta y yo tenía mi trabajo, pero aparte del trabajo yo venía de trabajar y me ponía a trabajar en la huerta. Yo aprendí en esa experiencia personal que el que trabaja para el Señor, el que trabaja duro, descansando el tiempo que hay que descansar, ¿no?, que es el sábado y a la noche y todo eso, pero que el que trabaja no tiene tiempo para preocuparse de muchas cosas. Y el que menos trabaja, vienen muchas preocupaciones y muchas cosas a la mente y tiene menos paz. El que más trabaja, cuando llega la noche, tiene sueño y duerme tranquilo, un dulce sueño. Pero el que no, le cuesta conciliar el sueño. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Y como guardadores del sábado, como guardadores de la ley de Dios, tenemos un mandamiento, ¿no?, el cuarto, que dice, 6 días trabajarás. Tenemos que trabajar 6 días. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que redimir el tiempo, hermanos. Porque Satanás aprovecha esos momentos en que nuestra mente está desocupada para sembrarnos temores, para sembrarnos dudas, resentimientos, cuestiones, ¿sí?, que vamos arrastrando y van minando nuestra fe. Fíjense cómo dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12. Dice así, dulce es el sueño del trabajador. Fíjense qué interesante. Dulce es el sueño del trabajador, ya sea que coma mucho o poco. ¡Wow! O sea, el que trabaja, no importa si come mucho o come poco, si gana mucho o gana poco, porque el trabajo es una bendición de por sí mismo. ¿Sí? Siempre voy a recordar, hermanos, cuando un hermano me decía, ¿no?, nosotros tenemos que trabajar porque Dios lo manda, no para ganar dinero. Eso se encarga Dios. Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Pero nosotros no trabajamos porque nos paga fulano o nos paga mengano. Trabajamos porque Dios nos dice, 6 días trabajarás. Y Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, el trabajo es una bendición por sí mismo. Por eso Dios se lo dio a Adán cuando cayó en pecado. ¿Sí? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, le dijo, ¿no? Dulce es el sueño del trabajador, ya sea que coma mucho o poco, mas el rico no le dejan dormir la abundancia. Qué interesante, hermano. Dice, al rico no le deja dormir la abundancia. O sea que cuando nosotros nos preocupamos por las cosas materiales y ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, ahí entra la ansiedad, la preocupación y no podemos dormir. Entonces acá tenemos un parámetro más, hermanos. Si queremos
estar en paz, si queremos estar en tranquilidad, si queremos hallar la paz de Cristo por la cual Él pudo dormir en medio de la tempestad. Estos versículos que hemos leído son prácticamente todos los que hay en la Biblia que hablan acerca de ese tema, y en todos en los cuales se pone el descansar y el dormir como un sinónimo, como un símbolo de la paz del cielo. Mi deseo hoy es que alguno de estos versículos les sirva a ustedes, así como me han servido a mí. No es un tema fácil para mí, no es un tema superado para mí. Yo creo que para nadie puede tener una completa, absoluta paz, pero busco esa paz en Cristo. Y cada vez que vienen los pensamientos malos o las preocupaciones o las angustias o lo que fuera, trato de mirar a Cristo en esa barca, ¿sí? Trato de imaginarme a Cristo en esa barca y decir, yo quiero dormir como Cristo dormía, yo quiero tener esa paz del cielo. Ese es mi deseo para ustedes en esta mañana, que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado. Amén. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.